Bueno, empiezo de nuevo. Vamos a empezar una charla sobre el impacto social y ambiental de la gestión del residuo textil, que engloba el calzado y la ropa. Yo soy Jaime, soy director gerente de Proyecto Lázaro, que es una empresa de inserción que se dedica a la recogida de residuos textiles. Tenemos, como podéis ver ahí, contenedores de ropa que recogemos en las calles y también en establecimientos privados, por ejemplo en Picolinos también tenemos. ¿Qué es una empresa de inserción? Bueno, una empresa de inserción, ¿vale? Primeramente es una empresa, por lo tanto tiene que ser rentable y lo que hacemos es, en este caso nos dedicamos a la recogida y gestión de residuos textiles, recogemos, clasificamos y vendemos de nuestras tiendas de segunda mano. Y en todo ese proceso se crean puestos de trabajo que en su mayoría están cubiertos por personas vulnerables que están en riesgo o exclusión social. La ley de residuos y suelos contaminados, porque somos autorizados como gestores de residuos, ¿vale? Pues como veis ahí en el artículo 8 de la jerarquía de residuos, pues Proyecto Lázaro lo que se dedica es a la preparación de la reutilización. Como supongo que habrá explicado Borja de Inesco, pero otras también, el reciclaje a día de hoy está muy en pañales, digamos. Entonces es muchísimo más importante además reutilizar, que tiene muchos más beneficios. Voy a explicar un poquito, aunque supongo que ya lo sabéis, pero para saber dónde se sitúa Proyecto Lázaro, ¿vale? La economía lineal, ¿vale? Tenemos recursos naturales, fabricación, usar y tirar, utilización y basura, no hay más, eso es lineal. Entonces, Proyecto Lázaro es como una especie de economía circular, pero dentro de una economía lineal. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo que hacemos es una preparación para la reutilización de las cosas que recogemos en los contenedores para que tarde más en llegar al vertedero, ¿vale? No quiere decir que no vaya a llegar, ¿vale? Nosotros no ponemos solución a la economía lineal para transformarla en una economía circular, ¿vale? Lo único que hacemos es retrasar que llegue más tarde al vertedero y se le pueda dar una salida, ¿vale? Porque reutilizando un producto alarga su vida útil y lo que fomentas es pues no crear más producto nuevo, ¿vale? Y por lo tanto pues no consumir más materia prima. Luego, si comparamos el reciclaje con la reutilización, pues podemos ver que la reutilización llega a muchísimas más ventajas sociales, ambientales y económicas. Como veis ahí, por cada 10.000 toneladas de residuo que se recoge se pueden crear casi 300 puestos de trabajo, versus al reciclaje, que en su mayoría todo es mecánico, donde se crean muchísimos menos puestos de trabajo. Actualmente en Proyecto Lázaro recogemos unas 1.000 toneladas y somos 28 puestos de trabajo, o sea que nos acercamos muy a la media. Esto sería lo que conocemos como la economía lineal, donde ya, si veis ahí, a diferencia de la presentación anterior, pues añadimos el ecodiseño, que es algo donde se está empezando a fomentar. ¿Por qué? Porque si tú no empiezas a fabricar pensando en el final del producto, pues difícilmente se pueda reciclar. Entonces, lo que sí es importante es que dentro de esa cadena no pase directamente de la reutilización al reciclaje, porque se pierde todos esos beneficios de reutilizar. Es decir, pasará al reciclaje cuando ya no tenga opción de reutilizar, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, en Proyecto Lázaro nos centramos sobre todo en eso, en reutilizar. Es importante que cada uno reutilice lo que ha comprado, pero también, si no puede, pues que lo utilice otro, más que llevarlo a reciclar. Entonces, el ecodiseño, pues evidentemente, tiene que ser no solo, además, como producto que se va a reciclar, sino también como producto que va a durar, para que se pueda reutilizar más. El reciclaje, digamos que está al final de las 3 R's, en la última, ¿vale? Primero, hay que prevenir, hay que consumir menos, reutilizar y, por último, el reciclaje. No existe todavía. Vale, esto sería un poco el impacto actual, ¿vale?, de todos los millones de toneladas de residuos que se generan en Europa
y cuál sería la huella hídrica. No sé si conocéis el concepto de la huella hídrica, que es cuánto agua consume un producto para ser fabricado y para ser usado a lo largo de su vida. Y como veis ahí, un calzado de cuero tiene una media de 15.000 litros de agua para fabricarlo. Desde que empiezas a fabricar, pues desde que empiezas a regar el suelo hasta que lo fabricas, ¿vale? Entonces es una barbaridad de litros de agua que se podía ahorrar simplemente con consumir menos y reutilizar menos. Esto pues lo que he comentado antes, donde las grandes marcas pues se ocultan dentro de lo que conocemos como el greenwashing para decir que sus productos son reciclados, que se pueden reciclar, pero la tecnología le falta mucho camino para llegar a que se pueda reciclar un producto. Es muy difícil, en tanto que no es lo mismo, como pone ahí, reciclar un cartón que reciclar un calzado, que lleva como, pues algunos pueden llevar hasta 40 componentes diferentes. Cuero, metal, polímeros, de todo. Y esto es un poco el impacto social que está teniendo la recogida de residuos textiles, y que en el fondo pues quiero sacar un poco a la luz, porque parece que la gente no es consciente de que actualmente la recogida de residuos se está llevando a través de ONGs como Proyecto Lázaro, pero hay muchísimas más, y esto al final acaba en otras empresas, vamos a decir ilegales, porque no tienen opción de legalizarse, y al final, para poder ser rentables, pues hacen este tipo de cosas, ¿vale? Y luego, aparte, trabajan en condiciones pésimas. Este sería el impacto social. Condiciones pésimas, les pagan 4 duros, y además luego posiblemente lo que no sirve pues lo tiran a un vertedero ilegal, lo abandonan en una nave, lo exportan a países en vías de desarrollo, y por lo tanto lo que tenemos que ser es un poco conscientes de no consumir tanto y de hacer una fabricación mejor. Esto sería un vertedero en África, que los hay y muchos, porque como digo yo, la fábrica normalmente, sobre todo de la ropa, se hace en Asia, en Europa se consume y en África se tira. Y hay que ser un poco consciente de que eso debe de cambiar, y de que hay que sacarlo un poco a la luz. Actualmente en España, según un informe de Moda-Red, se está recogiendo un 12% de lo que se genera de textil. El resto va a parar a vertederos. Y de ese 12%, más del 90% se está exportando fuera de España. Normalmente a África, pero también esto sería también en África. También se exporta a Chile. Y hay mucha gente en esos sitios que viven realmente de esos vertederos, pero no son conscientes de los problemas de salud que eso conlleva. Toda esa ropa que también lleva calzado, todo eso se abandona en parajes naturales donde pensamos que nunca nos va a llegar, pero no somos conscientes de que eso tarda más de 200 años en desintegrarse, de que lleva componentes nocivos y tóxicos para la salud, que van a ir filtrándose por la tierra, que acaban en afluentes subterráneos, que acaban en un río, que acaban en un mar y que vuelven otra vez a nosotros. Lo que pasa es que pues, es un poco difícil a lo mejor ahora de ver. Ayer, de hecho, estuve en un congreso en el Coneco ahí en Elche, que estábamos hablando de economía circular, y vino un experto de reciclaje, Javier de Todos Somos Reciclaje, y comentó que actualmente el ritmo de consumo que lleva España necesitaríamos 2 planetas y medio para poder seguir llevando ese consumo. Que en mayo de este año ya habíamos consumido todos los recursos que la Tierra puede aportar para la forma de vida que llevamos de consumismo. Esto sería el desierto de Atacama, de Chile, que seguro que lo habéis visto en alguna noticia, y si no, pues lo muestro ahí, donde aparecen millones y millones de toneladas, donde empresas fabrican, están acostumbradas a mirar solo el dinero,
fabrican para bajo coste, economías en escala, como se llama, y los excedentes, pues o bien lo donan, lo destruyen o lo tiran en vertederos. Y cuando hablan de donar, hablan de empresas de inserción o ONGs como Proyecto Lázaro, donde te donan, pero te hacen firmar que todo eso no lo puedes utilizar. Ellos luego se llevan un documento firmado como que han hecho un bien social y ambiental, pero a ti te dejan un marrón de que no sabes qué hacer. Porque, claro, ellos no quieren que vendan luego en sus tiendas sus prendas que han hecho nuevas y que han sobrado. Que además eso es un outlet y ya tienen también. Así que si seguimos fomentando el consumo, consumiendo cada vez más barato, pues al final nos estamos cargando el planeta. Y aquí soluciones que se pueden dar para consumir mejor. Perdón, es que no leo desde aquí. El ecodiseño, como hemos hablado antes, que no consiste simplemente en diseñar un producto para que luego se pueda reciclar, sino también para que se pueda utilizar durante mucho tiempo. Actualmente se han hecho estudios de que la ropa, en este caso es un estudio de ropa, de media se utiliza 8 veces. Entonces, en cuestión de un mes y medio, 2 meses, ya alguien se ha comprado algo, lo ha tirado y me he vuelto a comprar otra cosa. Entonces, lo que hay que es pues, fabricar calzado que sea duro, que sea bueno, concienciar a la gente de que más barato no es mejor. Lo que hemos comentado antes, consumo responsable, evidentemente educación y sensibilización. Esto es importante. Ayer escuchaba un experto que decía que ellos estaban educando a los más pequeñitos, a los de infantil, para que cuando sean mayores pues sepan consumir mejor. En este caso estaban hablando de cómo tratar el agua, no contaminar el agua, que eso es perjudicial. Pero mi pregunta es, si solo educamos a los niños y llegan a su casa y su padre sigue haciendo lo mismo de siempre, tampoco va a cambiar mucho. Nosotros somos el mayor ejemplo y entonces creo que la educación y la sensibilización debería ir no solo en la educación infantil, sino en todos los ámbitos. Facilitar puntos de recolección. En este caso es importante también porque hay mucha gente que si no tiene un punto de recolección cercano, pues como que pasa la pelota y lo deja, pues en este caso lo puede depositar en la basura. Ahora en la nueva ley de residuos, a partir ya del finales del año que viene, ya para 2025, será obligatorio que en las calles hayan contenedores de separación de calzado y de ropa, ¿vale? Para que la gente que está detrás de esos contenedores pues haga un trabajo responsable y sepa dónde tirar o dónde depositar o cómo hacer con el calzado. Y por último, pues hay que invertir muchísimo en I+D, en la tecnología, para poder reciclar, porque como he dicho al principio, todavía está un poco en pañales y tiene que ir un poco en la línea. Hace un momento, de hecho, he pasado por un stand, no voy a decir cuál, pero he visto que ponía que había unas plantillas ecológicas, reciclables, sostenibles y demás. Me he interesado para preguntarle y que está muy guay. El tema que le he dicho es, ¿habéis pensado al final del producto qué se hace con esto? Que a veces también pasa que para que parezca reciclable o que sean utilizados productos reciclables, lo que hemos hecho ha sido mezclar varios productos que luego, cuando los vamos a reciclar, es peor. O sea, que lo que no hay que hacer tampoco es que sea peor el remedio que la enfermedad. Importante con esto de la economía circular es que todos estemos alineados, no solo el que fabrica, sino también el que recoge el residuo al final. De hecho, Rafa de Jerezcal, que habla esta tarde, pues hablará del tema de los scrap, que ya os explicará lo que es un poco que se haga responsable el productor del final del residuo, para que seamos conscientes que no es tan fácil. No es cuestión de fabricar y me olvido, sino que fabricar, pero luego hazte responsable de qué va a pasar con eso de cara
a un futuro. Vale, pues creo que ha sido más corto de lo que pensaba. No sé si queréis preguntar algo y tenéis alguna duda. Yo participo en todas aquí. Sí, vale, perfecto. Digo yo, ¿no crees que la mayor culpa de que exista la moda rápida y que tantas prendas que tenga que producir Inditex, H&M, Nike o cualquier otra es culpa de los consumidores? Es decir, si yo soy consciente y tengo la educación de que con una prenda hay que alargarlo lo máximo posible para que al final su vida útil sea la más posible, con lo cual menos impacto, pero esa educación no la tenemos en ningún sitio. Se intenta hacer a través del etiquetado, tampoco la gente mira las etiquetas, sino que mira el precio. Yo conozco un poquillo el tema de la RSC, de las marcas españolas del textil, y sé que un pantalón de Zara vale más que uno de Shein porque las condiciones laborales del que hace ese pantalón son mejores que las del otro, pero ¿no crees que lo importante de todo al final es la educación y sensibilización más que el ecodiseño y demás? O sea, ¿dónde le darías tú la importancia? A ver, yo creo que lo importante, como he dicho ahora, lo importante es toda la cadena de valor. Es decir, lo importante es cerrar el ciclo desde que empieza a fabricar hasta que el consume, que está en medio, también es importante, y el que hace luego una buena gestión de ese reciclaje o de esa eliminación. Mira, te voy a contestar con un ejemplo que me voy a echar yo encima, a mí, porque como has dicho que el problema es ser consumidor, yo también soy consumidor, evidentemente, y tengo un ejemplo en el trabajo que cuando viene a visitarme lo saco. Bueno, yo visité la planta de Inescope donde hacen pruebas para reciclar calzado y después de verla digo, ostras, ¿qué es esto de deportivos con luces? O sea, esto es imposible. Bueno, mi hijo tiene deportivos con luces. Entonces, ¿dónde está el problema? Evidentemente yo puedo decirle no te compres un deportivo con luces, yo soy que se lo ha comprado, pero también es verdad que a mi hijo le han puesto anuncios, que mi hijo va al cole y lleva un montón de amigos con luces y que mi hijo, que es el único en el mundo que va a ir descalzo. Entonces es un poco ponernos todos de acuerdo. Es decir, al final creo que la solución primera pues parte de la información, tiene que ser veraz y sincera de todos, la cadena. O sea, lo que estaba diciendo antes, no puede ser que los que recogen ropa y calzado digan 100% reutilizo, 100% reciclo y no dicen nada, porque realmente se está exportando el 90% del residuo. Y el problema de la exportación de este tipo de residuo es que si yo hago una clasificación y me sale un zapato reutilizable que aquí no sirve, pero en Marruecos sí, yo lo exporto y allí lo utilizan. Y me parece perfecto. El problema es si yo recojo todo y sin haberlo clasificado, se lo llevo y digo, ahí tienes, mira lo que te sirve y lo que no, lo tiras tú allí en Marruecos. Ahí es donde viene un poco el problema. Entonces, en Proyecto Lázaro, por lo menos, clasificamos todo aquí, ya sea a través nuestro o a través de otras empresas que nosotros subcontratamos, pero que controlamos y trazamos de que lo hagan aquí. Y en su mayoría que se consuma aquí. Si hay una parte que al final acaba fuera porque aquí no se puede reutilizar, pues por lo menos que no sea una parte donde incluye parte de eliminación. Entonces, creo que anda un poco como que todos pongamos esa parte. Al final la administración pública también tendrá que escuchar y poner sus normativas. Entonces, tendrá que prohibir que se haga un calzado con luces. Igual que ha prohibido ahora la purpurina, igual que ha prohibido las cañitas de plástico o ha prohibido un montón de cosas. Que al final, por suerte o por desgracia, pues nos movemos por normativas. Y a nosotros nos dicen hay que ser sostenibles, pero si no me obligas a serlo parece que no lo soy. De hecho, mira, ayer en el Coneco, en el Congreso, no paraban de hablar de no, es que viene de Europa y nos van a poner fuertes con esto porque el porcentaje de eliminación de reciclaje va a ser, es que desde Europa. Y yo, pero ¿es de Europa? Es que a ti no tienes sentido común, no sabes saber que hay que hacer las cosas mejor, tiene que venir otro a decirte que hay que hacerlo mejor. Pero desgraciadamente funcionamos así. Funcionamos con dinero y actualmente las empresas van al máximo beneficio económico. Ya está, no hay más. Y eso es un problema porque al final se desequilibra todo. Lo que hemos hablado, no hay planeta para todo y no hay trabajo para todo el mundo. Porque entonces hay un poco como que equilibrar, no ganar tanto y equilibrar un poco con el planeta y con la sociedad.
Hola, Jaime. Hola, Borja. Estamos viendo cada vez que hay ropa de menor calidad en el mercado. De hecho, sí, todos decimos las nuevas generaciones nos salvarán, pero luego vemos que abre una tienda de Shein y hay colas para comprar. Vemos la compra online cómo funciona. Desde vuestro punto de vista, que sois el gestor de residuos al que os está llegando eso, ¿pensáis que el negocio del día de mañana cómo está? O sea, ¿cómo lo ves el futuro? No, está claro que, bueno, las entidades recolectoras de residuos como nosotros pegaron un boom en 2008, creo que fue. Había muchísima ropa, fast fashion y demás, pero la calidad de reutilización va en picado y cada vez peor. La ley de residuos, además, que te obliga a que haya un contenedor para reciclaje textil, lo que hace es que mezcla reciclaje, reutilización, lo que antes iba al vertedero, que no sirve, ahora tiene que venir, por lo tanto al final la reutilización va a ser cada vez peor. Evidentemente la ropa que viene de peor calidad, si ya la compras y está medio doblada, que no encaja. O sea, eso, yo creo que ahí, evidentemente, son las normativas las que tienen que poner, es decir, hablábamos el otro día, si te acuerdas, cuando lo del pasaporte digital, que claro, el calzado, pasaporte digital, hacer un calzado mejor, vale, ¿eso qué me va a suponer a mí? Me va a subir que tengo que aumentar, porque al final lo tiene que pagar el consumidor. Pero si están abriéndome una tienda de Shein, de Primark, que están vendiendo zapatos a 5 euros, mal fabricado, pero les están dejando que entre. Es que les están dejando. Entonces yo creo, es verdad que el consumidor, yo creo que lo que tiene que hacer es preguntarse también un poco, ¿por qué es tan barato? ¿Por qué es tan barato? Como digo yo, al final, la fiesta vale lo mismo. La cuestión es quién paga la fiesta, como digo yo. Es decir, alguien la tiene que pagar. ¿Por qué una prenda vale 3 euros? No, vale 3 euros porque hay gente que le están pagando pésimas condiciones o porque los materiales con los que están hechos son de malas condiciones y además allí no hay normativas y al final eso llega aquí. Pero el ciudadano, pues también por derivar un poco responsabilidad, pues el ciudadano tampoco puede estar en todo. O sea, tú no puedes ir al supermercado y saber de nutrición, ir a comprarte ropa y saber de ecología. Entonces, un poco pues es ayudarnos entre todos y ir poniendo como normativas que, oye, esto está prohibido porque esto afecta al medio ambiente o porque esto afecta a la sociedad o porque esto. No puede ser que aquí no se pueda trabajar 14 horas, que sabemos que no es normal, pero me compro un pantalón hecho en un sitio que sí trabajan 14 horas y me siento tan a gusto. Y además en mi empresa soy sindicalista. No tiene sentido. Pero claro, la gente quiere estar bien y comprar barato. Es que no hay más. Entonces queda como mucho, pues sí que es verdad que hay que estar ahí con pico y pala, pues que la gente se conciencie, pero hay que concienciar a la gente, a las empresas y a la administración pública, no hay más. O sea, por eso digo, hay que estar alineados, un poco. Vale, bueno, pues muchas gracias.